¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Bueno, vamos a ver ahorita y continuar con un poquito con lo que es Excel, específicamente con algunas de las fórmulas que son utilizadas para texto y fecha, ¿no? Bueno, ya les he mencionado cuáles son las funciones básicas de Excel, cómo funciona. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio sencillo para tratar de mostrarles algunas otras funciones. Recuerden que ya habíamos visto las fórmulas aritméticas, las cuales tienen que ver con la suma, la suma, la resta, la multiplicación y la división. También existe lo que es las fórmulas de potencia, etcétera. Pero en este momento, pues ya vamos a dejar por sentado que ya sabemos de qué se trata. Bueno, también podemos nosotros en Excel realizar operaciones de tipo texto. Por ejemplo, texto tenemos aquí día, mes y año, ¿no? Entonces voy a poner mis datos por aquí. ¿Sí? Vamos a poner mi fecha de nacimiento. 86. Ok, ya habíamos mencionado que con el símbolo igual nosotros indicamos que vamos a empezar con alguna fórmula o vamos a realizar alguna operación para que realice algún cálculo. Bueno, Excel no únicamente tiene fórmulas aritméticas, como ya les mencionaba yo, la suma, multiplicación, también se pueden hacer operaciones de raíz cuadrada, exponentes, fracciones, etcétera. Pero también existen de otro tipo que tienen que ver con texto. ¿A qué me refiero con texto? Que se puede manipular el texto que nosotros tenemos aquí en Excel. Por ejemplo, yo aquí escribí mi nombre con mayúscula por la costumbre que tengo de siempre estar escribiendo con mayúscula, al menos en Excel. Pero me doy cuenta que yo lo quiero utilizar en minúscula o que quiero tener. Entonces existen fórmulas, por ejemplo, que son demasiado obvias, que nosotros escribimos minus, que obviamente nos está pidiendo aquí en el paréntesis que coloquemos el texto. Vamos a hacer clic para mostrar aquí y automáticamente nuestro, el texto que tenemos aquí me lo pasa de la misma manera, pero como yo le coloqué la parte de minúscula, entonces, lo único que tengo que hacer es pasarlo para que nosotros tengamos, ya que quizás en Word es un poquito más fácil nada más con el botón que tiene ahí para cambiar de mayúsculas a minúsculas. En Excel no lo tiene, tendríamos que utilizar alguna de estas operaciones. Y no es la única, sino que también tiene su inversa para convertir el texto en mayúsculas, es decir, el texto que yo acabo de convertir en minúsculas lo puedo pasar a mayúsculas. No son algunas de las funciones de texto que tienen que se pueden trabajar, que no son las únicas en este sentido, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con texto, también podríamos hacer operaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar estos dos datos que tengo acá. Entonces yo lo que quiero hacer es colocar el nombre completo. Desafortunadamente yo aquí coloqué mi nombre y mis apellidos por separado, pero suponemos que, vamos a suponer que yo quiero realizar una operación en donde quiero que todos estos queden en uno solo. Entonces es Eduardo, perdón, concatenar. Concatenar es una fórmula que nos va a servir para unir texto. Entonces yo puedo señalar estos textos únicamente separados por la coma y al momento de darles clic aquí, lo que me va a aparecer concatenar, va a concatenar las celdas B5 con C5 con D5 y automáticamente ya me aparecen aquí los datos que me muestra directamente con el unidos. Bueno, ¿qué detalle tenemos aquí con esta fórmula de concatenar? Que nosotros, si ustedes se pueden dar cuenta, me aparece todo junto. Es decir, sí me está juntando el texto, pero no existe un espacio. Para eso, la solución es que nosotros agreguemos o concatenemos un espacio dentro de estas, es decir,
Después de esto yo puedo agregar aquí un espacio y ya me aparece aquí el nombre separado, ¿no? Entonces ya puedo yo tener en una sola celda, ya puedo yo tener los nombres aquí por separado. En dado caso contrario que yo quisiera separar el texto, hay una función que está aquí que es texto en columnas y lo que se va a poder ver es que podemos realizar esta parte. Ah, ok, disculpe. Tenemos esta parte que, que nosotros podemos cambiar la parte del texto. Cuando nosotros tenemos fórmulas, en dado caso que nosotros quisiéramos hacer la operación contraria, nosotros tendríamos que venir en esta parte de texto en columnas y sepáralos. Aquí me dice la parte que automáticamente la puede separar y ya ustedes pueden ver que la regresa al tamaño original. Entonces, para juntarlo o unirlo, concatenar, utilizamos una fórmula y ya para separarlo utilizamos esta partecita para texto en columnas. Entonces, ahorita lo único que vamos a hacer es utilizar la fórmula, el nombre completo, para mostrar cómo es la concatenación de un nombre, básicamente. Y pues bueno, podemos trabajar con texto. No son las únicas operaciones que se pueden realizar con texto, sino que existen muchas. RFC. Bueno, supongamos que nosotros queremos trabajar también con el RFC, que quisiéramos obtener el RFC. Ok, un ejemplo es de que para el RFC se utilizan las primeras dos letras del apellido y que nosotros también la primera letra del segundo apellido y la primera letra del nombre. Entonces, el formato me dice que yo tengo que obtener las letras de estos nombres que tenemos por aquí pero solo algunas letras. Si yo quisiera, pues las primeras letras serían de este modo, SC, y pues obviamente tendría yo que hacerlo de uno por uno. Excel, ahorita pues estoy trabajando con un dato. Si yo lo tengo que hacer pues en un solo registro, no es tan difícil complicado, pero ya les he mencionado que Excel puede tener infinidad de registros. Yo manejo bases de datos aproximadamente de hasta 100.000 registros, en donde yo si quisiera hacer una operación, pues obviamente lo que más me conviene es realizar una fórmula y que esa fórmula sea replicada en los 100.000 registros, porque hacerlo de uno en uno, pues obviamente no, nunca terminaría yo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver otra fórmula para extraer. Entonces hay una fórmula que creo que en Office 2007, 2000, viene como extrae, el nombre viene directo. Ya a partir de 2010 viene como la fórmula MET, que lo único que hace es extraer texto. Entonces le coloco primero cuál es el texto, en este caso es las primeras dos, y me dice cuál es la posición inicial. En este caso voy a empezar de la 1 y después me dice el número de caracteres que yo necesito. En este caso es 2. ¿Por qué 2? Porque a partir del primer registro, de la primera posición, yo voy a tomar 2, es decir, la E y la S. Cuando yo hago eso, automáticamente ya aquí me aparece la E y la S. Si sigo utilizando esta misma fórmula, que es MET, ya me tengo que ir aquí, tengo que obtener la primera letra con un solo registro y ya me dice que es C. Y en este caso de mi nombre, yo voy a volver a utilizar la fórmula MET y lo único que necesito es la primera letra también. Entonces ahí está, estoy obteniendo el ESCE, que es la primera parte de lo que es mi RFC, ¿sí? Ahora bien, si yo quisiera que todo esto, en lugar de hacerlo por separado con tres fórmulas diferentes y en cuadritos juntos, podemos realizar otra operación o podemos realizar otro tipo de cosas. Entonces yo le pongo el símbolo de igual y con esto yo puedo empezar la fórmula. Para esto voy a poner un paréntesis porque voy a realizar no solo una operación. Entonces habíamos dicho que de vamos a obtener primero la posición inicial, las primeras dos letras. Después estoy concatenando, ahora no necesito el espacio, solo pongo la coma. Voy a volver a utilizar otra fórmula y dentro de esta voy a utilizar este texto y de aquí también le voy a dar 1 y la posición 1. Entonces
Y después de esto voy a utilizar la misma fórmula, met, y lo que tenemos aquí es que es la primera letra. Ahora bien, ¿qué puedo yo hacer en Excel? Excel puede utilizar y crear fórmulas dentro de otra fórmula. Para eso dejé estos paréntesis por acá, porque yo puedo utilizar la fórmula de concatenar. Ahí está la fórmula de concatenar. Y lo que voy a hacer es que voy a concatenar el resultado de esta fórmula con el resultado de la segunda fórmula y con el resultado de la segunda fórmula. Entonces, yo lo que tengo aquí es que básicamente yo puedo utilizar la misma, una fórmula dentro de otra fórmula y hacerlo más grande que se pueda. Entonces, aquí yo ya tengo el resultado, ¿sí? Entonces, ya tengo la primera parte del RFC. Ahora bien, ¿cuál es la segunda parte de un RFC? Nosotros necesitamos el año. Entonces, la misma fórmula que yo estoy utilizando con que es MET, la voy a utilizar y aquí está en el año. ¿Cuál es la diferencia en este año? Que no voy a utilizar la posición inicial, no es 1, la posición inicial es el 1, 2 en el 9, 3 es en el 86, únicamente necesito el año, el 1900 no lo tengo que colocar, entonces en este caso voy a iniciar desde la posición 3 y va a terminar en la posición, y necesito únicamente dos caracteres, es decir, a partir del 3 va a ser 3 y 4. Posteriormente yo necesito el día, que va a ser lo mismo. En este caso, como no tengo que extraer el día, voy a decir que me concatene esto. Perdón, me estoy equivocando. Es el mes. Y después de eso voy a poner coma y el año, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo el RFC creado, donde yo ya puedo saber cuál es mi RFC. Vean, esta fórmula de RFC automáticamente yo ya sé cuál es el RFC de todas las personas. Si yo tuviera en este sentido aquí a Juan Pérez Gómez, perdón, disculpen, Pérez Gómez, y la fecha le vamos a poner 15, 11 de 1978, ¿no? Entonces, si yo le doy copiar estas dos fórmulas donde ya tengo realizada, hice previamente, yo ya puedo poner estos datos en esta sección y automáticamente en este yo ya tengo mi RFC creado sin que yo tenga que volver a crear la fórmula. Ya una vez que me funcionó, lo único que tengo que hacer es volver a aplicar la misma fórmula o copiarla y replicarla para que no tenga yo ningún problema. Entonces yo ya tengo aquí el RFC completito sin ningún problema y ya he creado. Imagínense ustedes que tienen, no sé, 20 registros, 30 registros, 40, 50, se estarían ustedes ahorrando mucho trabajo. ¿Qué otras fórmulas existen? Largo, ¿no? Largo me va a servir para medir la longitud de la cadena. Entonces este me dice que este texto mide 10. Yo con eso puedo validar la longitud del RFC. Como también se podría validar la parte del curve. ¿Qué se valida en el curve? Pues que básicamente se tenga 18 caracteres o que la longitud sea 18. Si le pusieron 19, escribieron algo de más. Si son 17, es que les faltó alguna letra o algún número, ¿no? En fin, las fórmulas de Excel son muchas. No, yo creo que no me daría el tiempo exacto para enseñarles todas las fórmulas que tenemos sobre texto. Nada más les estoy enseñando algunas. Aquí ustedes pueden ver, quizás en un video más tarde yo les muestre algunas de estas un poquito más avanzadas, pero las básicas para manejar el texto, esas son, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos como en una segunda parte a trabajar con la parte de lo que es la edad, ¿no? Entonces, vamos a construir primero que nada, una fecha de nacimiento, fecha, ¿ok? Y voy a volver a utilizar concatenar esto que tenemos por acá, diagonal, el mes y el
año. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí la fecha, una fecha de nacimiento, donde yo puedo establecer, pues, cuál es la edad de una persona. Bueno, ¿cómo calculamos la edad o cómo nosotros podríamos calcular la edad de una persona? Sabemos que tenemos que tomar el año actual y restarle el año de nacimiento, que es una operación aritmética de resta. Básicamente, entonces, lo que voy a hacer es trabajar con fórmulas de fecha. Cuando yo trabajo con fórmulas de fecha, puedo utilizar algunas de esas. Por ejemplo, yo voy a escribir una fórmula que utilizo mucho para mis documentos, que es igual, escribo hoy, entre paréntesis no tiene que llevar nada porque lo único que estoy pidiendo es que me coloque la fecha de hoy. Al darle enter, ustedes se pueden dar cuenta que aquí me dice que hoy es 5 de marzo del 2022. Esta fecha me sirve para colocar la fecha actual con la que estoy trabajando. ¿Cuál es la diferencia a que yo escriba el 05, 03, 2022? Pues básicamente la diferencia es que cuando yo abra este archivo mañana o pasado, esta fecha donde dice hoy me va a decir 6 y no me va a decir el 5. Esta fecha es un texto plano, es decir, que lo que está ahí y la de arriba es una fórmula donde me está diciendo cuál es la fecha actual. Si yo abro el archivo dentro de un mes, no me va a aparecer 5 de marzo aquí arriba, sino que me va a aparecer la fecha en que yo estoy trabajando este archivo. Esa es la diferencia con trabajar con una fórmula, ¿no? Entonces, ahora, trabajar con una fórmula con fechas nos dice que podemos realizar operaciones, tal y como lo es la fecha. Cuando yo vaya a trabajar de esta manera con la fecha, yo lo que puedo realizar es operaciones para sacar diferencias entre fechas o básicamente trabajar de alguna manera con el formato de fechas. Bueno, voy a realizar una operación donde voy a calcular cuál es mi edad. Entonces, esta edad le voy a restar a lo que tengo aquí. Voy a señalar esta parte y aquí ya me está dando un número. ¿Cuál es el problema que tengo aquí con este número? Que ahorita, como lo tengo como formato de fecha, me da esto. Tengo que transformar esto y me dice que tengo 12.857 días de nacido. Es la diferencia que hay entre la fecha de hoy y la fecha y mi fecha de nacimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos una operación entre fechas, sobre todo en Excel, el resultado nos lo va a dar en número de días. Si yo quiero saber cuál es mi edad, entonces lo que tengo que realizar es pues básicamente es realizar la operación entre 365 días y me dice que ahorita yo tengo 35.22 años. Si yo quisiera redondear para no entrar en detalles, pues obviamente nada más quito los decimales aquí y ya me aparece que tengo 35 años. Si yo quiero volver a realizar la operación, solo tengo que copiar la fórmula, ya les había dicho que se actualiza automáticamente a la fila en donde se encuentren. Y aquí dice que el señor Juan Pérez Gómez, que inventé obviamente, me dice que tiene 43 años. ¿Cómo puedo realizar esto? Pues obviamente solo con una fórmula de Excel. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece realizar estas operaciones? Que nosotros podemos estar generando fechas de manera automática sin que nosotros tengamos que pensar, bueno, a ver qué día era ayer, qué día era antier, necesito hacer una programación, necesito calcular edades, necesito calcular días, el pago de una quincena, el pago de una mensualidad, le voy a pagar, quiero saber cuántos días tiene el mes. Todas esas operaciones se pueden realizar con Excel siempre y cuando vayamos utilizando las fórmulas básicamente adecuadas. Por ejemplo, en vez de que yo tenga aquí esta fórmula que tengo aquí para calcular mi edad, supongamos que yo quiero saber cuántos días faltan para Navidad o para mi cumpleaños, que son casi lo mismo. Entonces, mi cumpleaños me dice que es el 22 de diciembre. En este caso, voy a realizar una operación contraria. Perdón, del 2022.
¿sí? Es una fecha futura y lo que voy a hacer es restarle la fecha de hoy. Ya con eso yo voy a saber que aquí me está dando el resultado otra vez como un formato de fecha. Lo único que tengo que cambiar es a formato de número. Y me dice que para mi cumpleaños o mi cumpleaños hace falta 292 días. Cuando yo quiero trabajar con una operación sencilla, lo único que tengo que realizar, pues básicamente es la operación inversa. Para realizar esta operación, yo lo único que necesito hacer es básicamente colocar mi fecha entre comillas y que tengan el formato de comillas. No se espanten si les aparece el formato de fecha, ¿sí? Perdón, el formato de fecha, que les aparezca de esta manera. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a esta parte del formato y cambiarla a tipo número. Y automáticamente ahí ya les da. Recuerden, trabajar con fecha siempre nos va a dar los días. Supongamos que yo quisiera en otro lugar hacer una programación el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Es el día de hoy, pero yo quiero hacer una programación semanal. Entonces le doy a esta fecha, le pongo el número 7 y aquí ya me dice que lo que va a hacer calcular aquí es a partir de esta fecha sumarle 7. Si yo tomo esta fórmula y la llevo copiando y ustedes van a, ya me fui hasta el 2036. Aquí me dice que yo ya sé que las fechas con las que estoy trabajando en 7 días, yo sé que el siguiente sábado va a ser 12 de marzo, el siguiente 19 de marzo, 26 de marzo, 2 de abril y 9 de abril. Entonces yo puedo hacer una programación y establecer un formato o una fórmula con fechas sin que yo tenga que estar pensando o mirando el calendario para realizar mis operaciones. Entonces aquí pueden encontrar ustedes toda la variedad de fórmulas. Ahorita solo les enseño cómo manejar unas. Practiquen por favor con estas fórmulas que yo les di o lo que les acabo de decir aquí aproximadamente con unos 7 nombres y 7 fechas de nacimiento, haciendo todo este ejercicio y vayan haciéndolo poco a poco, tratando de cometer sus errores. No crean que no van a cometer errores al principio, pausen el video si es necesario, que vuelvan a checar o vuelvan a ver. Y es importante que ustedes lo practiquen. Sí, pueden copiar la fórmula, pero yo les recomiendo que si es la primera vez que están realizando alguna de estas fórmulas, traten de hacerla las 7 veces sin copiar la fórmula, es decir, haciéndolo ustedes, escribiéndolo, para que vayan detectando los errores y para que más o menos vayan viendo el funcionamiento de Excel. Entonces, eso es todo. Existen más fórmulas, trato de hacer este video lo más corto posible, pero trato de hacerlo lo más entendible posible. Muchas gracias, hasta luego.